Donald Trump, el polémico expresidente de los Estados Unidos, dejó una marca profunda y compleja en la política internacional, y América Latina no fue la excepción. Durante su mandato, las relaciones con varios países de la región se volvieron tensas, y sus decisiones en el ámbito económico, político y social dejaron consecuencias que perduran hasta hoy. Desde su postura radical en contra de la inmigración hasta la imposición de sanciones económicas y la renegociación de acuerdos comerciales, su influencia en los países latinos fue tan grande que muchos llegaron a preguntarse si Trump podría quebrar algunas economías y desestabilizar a gobiernos completos. Hoy, vamos a adentrarnos en cómo 7 países latinoamericanos fueron directamente afectados por las políticas de Trump. Analizaremos cómo sus decisiones de gobierno pudieron haber tenido efectos devastadores sobre la economía, la política y las sociedades de estas naciones. Empecemos por México. El vecino más cercano de los Estados Unidos, fue, sin lugar a dudas, uno de los países más afectados por la administración Trump. Desde el inicio de su campaña presidencial, Trump apuntó hacia México, utilizando una retórica xenófoba que pintaba a los inmigrantes mexicanos como una amenaza. Esto se tradujo en su promesa más icónica, la construcción de un muro a lo largo de la frontera. Más allá de la propuesta de infraestructura, este muro simbolizaba una agresión directa contra el país vecino. En 2017, Trump comenzó a presionar a México no solo con la construcción del muro, sino también con políticas de inmigración más estrictas, implementando tolerancia cero y separando a familias en la frontera. Además, Trump amenazó repetidamente con imponer aranceles a productos mexicanos, lo que afectó gravemente a las industrias más dependientes del comercio binacional. Las negociaciones para actualizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte también fueron tensas, pues Trump renegoció el acuerdo y presionó para obtener condiciones más favorables para EU. Todo esto creó un ambiente de incertidumbre en México. La economía mexicana, que depende enormemente de las exportaciones hacia Estados Unidos, se vio afectada por el temor de aranceles y barreras comerciales. Además, el ambiente social se volvió más polarizado, con una creciente retórica antiestadounidense entre aquellos que veían a Trump como una amenaza, mientras que otros trataban de mantener una relación cooperativa, con el gobierno de López Obrador buscando mantener los lazos diplomáticos. Lo más grave de todo es que las políticas migratorias de Trump aumentaron la inseguridad en México. El país se convirtió en un punto de tránsito para millones de migrantes que huían de la violencia en Centroamérica, lo que generó tensiones sociales y sobrecargó el sistema de seguridad y bienestar social mexicano. Venezuela es otro claro ejemplo de cómo las políticas de Trump impactaron negativamente a un país latinoamericano. Desde el principio de su mandato, Trump adoptó una postura agresiva contra el gobierno de Nicolás Maduro. En 2019, Trump reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, en un acto unilateral que deslegitimó al gobierno de Maduro, a quien acusó de ser un dictador. Pero la injerencia de Trump fue más allá del apoyo político a la oposición. En su administración, Estados Unidos impuso una serie de sanciones económicas devastadoras contra Venezuela, particularmente contra el sector petrolero, que es la principal fuente de ingresos del país. Estas sanciones impidieron que Venezuela pudiera acceder a mercados internacionales, lo que aceleró una de las peores crisis económicas en la historia reciente del país. La caída del precio del petróleo, sumada a las sanciones, desestabilizó aún más la economía venezolana, resultando en una escasez masiva de alimentos, medicinas y productos básicos. Esto forzó a millones de venezolanos a abandonar su país en una migración masiva hacia otras naciones de América Latina. La estrategia de Trump, centrada en aislar a Maduro y presionar por un cambio de régimen, dejó a Venezuela atrapada en una espiral de pobreza y desesperación. Mientras tanto, la comunidad internacional se dividió sobre cómo abordar la crisis, pero los efectos de las políticas de Trump fueron innegables y contribuyeron a una mayor polarización dentro del país. En Cuba, las políticas de Trump también marcaron un regreso a una era más fría en las relaciones entre ambos países. Durante la presidencia de Obama, Cuba experimentó un acercamiento significativo con los Estados Unidos, con el restablecimiento de relaciones diplomáticas, la apertura de embajadas y la flexibilización de las restricciones de viaje y comercio. Sin embargo, Trump deshizo muchos de estos avances. En 2017, cuando asumió la presidencia, comenzó a revertir las políticas de apertura hacia la isla.
Trump impuso nuevas sanciones a Cuba, limitando las visitas de ciudadanos estadounidenses, prohibiendo los viajes a Cuba y restringiendo el comercio con la isla. También, su administración aplicó nuevas restricciones a las remesas que los cubanos en el exterior enviaban a sus familias. Estas medidas no solo afectaron la economía cubana, sino que también empujaron a la isla a un aislamiento aún mayor. El impacto de estas políticas fue directo en la vida diaria de los cubanos, quienes enfrentaron una escasez aún mayor de productos esenciales. Las restricciones a los negocios privados también dificultaron el crecimiento de una clase media emergente en la isla, perpetuando el estancamiento económico y social. Trump, en su postura más dura, dejó claro que su gobierno no estaba dispuesto a ceder ante las demandas de Cuba. En Nicaragua, la figura de Daniel Ortega se vio fuertemente cuestionada por las políticas de Trump. Desde 2018, las protestas contra Ortega aumentaron debido a las reformas impopulares que buscaban recortar el gasto social, y Trump aprovechó para sancionar a funcionarios nicaragüenses, acusándolos de corrupción y represión. Trump, además de sancionar a altos funcionarios nicaragüenses, respaldó abiertamente a la oposición en el país, lo que aumentó la polarización interna. Las sanciones económicas que impuso Estados Unidos no solo afectaron al gobierno de Ortega, sino que también golpearon duramente a la población civil, que ya sufría por la crisis económica y los problemas sociales. A medida que el régimen de Ortega se aferraba al poder, Nicaragua se encontraba más aislada en la arena internacional, y las tensiones internas solo aumentaban. Las políticas de Trump no ayudaron a resolver la crisis, sino que la exacerbaban, creando un ambiente de mayor inseguridad y conflicto dentro del país. Brasil, la economía más grande de América Latina, también se vio arrastrado por las políticas de Trump. Con la llegada al poder de Jair Bolsonaro en 2018, Brasil se alineó ideológicamente con la administración de Trump, lo que inicialmente favoreció una relación más estrecha entre ambos gobiernos. Bolsonaro, un presidente de derecha, admiraba públicamente a Trump y compartía su visión sobre temas clave como la lucha contra el cambio climático, la migración y el combate al socialismo en América Latina. Sin embargo, a pesar de la simpatía ideológica, la relación entre ambos países también estuvo marcada por algunas tensiones. Uno de los primeros puntos de fricción fue la postura de Trump sobre la Amazonía. Aunque Bolsonaro minimizó la preocupación por la deforestación, Trump mostró apoyo a la industria extractiva, lo que generó críticas internacionales. En ese sentido, las políticas ambientales de Trump fueron vistas como un factor que dificultaba las acciones para proteger la mayor selva tropical del mundo. A pesar de que la relación política entre Trump y Bolsonaro fue generalmente cordial, las tensiones económicas nunca desaparecieron. Además, la política de Trump en relación a la pandemia de COVID también tuvo un impacto indirecto en Brasil, dado que ambos países enfrentaron desafíos similares en términos de salud pública, pero con enfoques distintos, lo que contribuyó a una cooperación limitada en ese frente. Conclusión. Como hemos visto, Donald Trump dejó una huella significativa en América Latina durante su presidencia. Sus políticas económicas, migratorias y diplomáticas afectaron de manera directa a varios países de la región, sumiéndolos en crisis y exacerbando las tensiones internas. La relación entre Estados Unidos y estos países pasó de ser una cooperación a una confrontación abierta. Algunos países, como México, intentaron mantener una relación de cooperación, pero las políticas de Trump provocaron tensiones que no solo afectaron la economía, sino también las relaciones sociales y culturales. En otros casos, como Venezuela, Nicaragua y Cuba, sus políticas contribuyeron a la polarización y a una mayor inestabilidad. La presidencia de Trump dejó claro que, en un mundo interconectado, las decisiones de un solo líder pueden tener repercusiones más allá de las fronteras de su propio país. La pregunta que queda es, ¿cómo enfrentarán estos países latinoamericanos las secuelas de esos años de conflicto y tensión? Solo el tiempo lo dirá.